Cantos ensembles, las 400 voces de la diversidad. Itatol insensontli, tatamantastolme, tatamantanemililme. Cacaspen yau yayu. Takashmatash tachuwin kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Saludamos a nuestro querido público. Hoy les traemos una historia muy inspiradora, desde Monterrey, de Periodismo de lo Posible. Esa maravillosa serie de programas sonoros que narran historias desde los territorios sobre los logros y los caminos posibles para la protección de la vida y la naturaleza. Estas historias son contadas por sus propios protagonistas. El programa que hoy escucharemos se titula Cuando el río habla y su comunidad responde. Vámonos a Monterrey. Este corridito va para toda la gente que está luchando por el aire, por los ríos, por las montañas aquí en Nuevo León. Va para ustedes, dice más o menos así. Ya no se ven las montañas acá donde vivo. Si piensas en Monterrey, seguro se te viene a la cabeza la carnita asada, el acento norteño y el Cerro de la Silla. Pero en esta ciudad, atrapado entre dos avenidas principales, también existe un río, el río Santa Catarina. Oigo las aves cantar, pero ya no las miro. Su afluente nace entre majestuosas montañas, recorre 7 municipios metropolitanos y cruza media ciudad. En los días más calurosos, desde sus orillas solo distinguimos tierra seca bordeada por paredes de cemento, dando la impresión de un río muerto. Pero en realidad, el río Santa Catarina está más vivo que nunca. Desde afuera, pues había la percepción de que nada, ¿no? Era puro monte, puras hierbas. Brenda y su familia visitan el río con frecuencia. Ella dice desde afuera porque, como casi todos los ríos que están dentro de las grandes urbes, el Santa Catarina está a desnivel de la ciudad. Y digamos que para entrar hay que bajar por veredas o caminitos de tierra entre hierba que crece salvaje. Tú te vas adentrando y se deja de escuchar ruido de los coches, de la ciudad, te olvidas un momentito de la contaminación y te vas maravillando, ¿no? O sea, para donde voltees, si ves una garza, si ves peces, si ves agua, si ves flores. Así como Brenda, Zuleima también se maravilla de ese ecosistema oculto y disfruta estar ahí, en calma, sentada sobre las piedras blancas y lisas del lecho del río. Porque a veces, sobre todo en la sequía, en la zona urbana, su cauce es como el de un tranquilo arroyo. Me impresiona que dentro del río es como otro mundo, tal cual yo me siento como si estoy en un área pristina muy lejana. Se siente mucha paz y es un lugar en donde puedes estar contigo mismo. Te llena de energía. Y para Antonio, el río es un sitio perfecto para pajarear, pues con o sin mucha agua, el río está flanqueado por una gran variedad de árboles y es el hábitat de más de 850 especies. Un lugar especial, casi mágico, en medio de una mega ciudad industrial. Disfruto mucho la observación de las aves migratorias en la época, sobre todo de invierno. Es una cuestión que a mí me llena mucho profesional y espiritualmente. Mi ave favorita del río Santa Catarina, ahí la encuentro, son los ibis, pero pues están las cercetas de las azules, están los imantopos, están los alzacolitas, están las garzas blancas. Brenda, Zule, Toño y muchas de las personas que visitamos al río nos conocimos cuando quisieron arrancar este oasis de nuestras vidas. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Hoy presentamos Cuando el río habla y su comunidad responde. El 7 de julio del 2023 por la mañana llegaron máquinas para derribar los árboles del río. El gobierno de Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, anunciaron que eliminarían la vegetación de 24 kilómetros a lo largo de su lecho para evitar una supuesta inundación catastrófica en el centro de Monterrey. Nuestra responsabilidad es atender a mitigar los riesgos en que se pondría la población, la catástrofe y el caos que se viviría en esta ciudad si perdiéramos Morones Prietos y Avenida Constitución, ¿no? En rueda de prensa, un funcionario de Conagua mostró un video de una inundación simulada de hasta 2 metros de altura que sumergía los edificios del centro. Según él, los culpables de esta futura catástrofe iban a ser los árboles y demás vegetación del río, porque bloquearían el paso del afluente.
y que iban a derribarlos. Prácticamente hay vegetación con troncos de más de 1 metro de diámetro, o sea, realmente árboles frondosos que tenemos y que indudablemente obstruyen de forma muy importante. Sin embargo, sabíamos que cortar los árboles atentaba contra el ecosistema del río, e intuíamos que lo que en verdad obstruía era la infraestructura que por años le construyeron encima y con la que al Santa Catarina lo desplazaron de su ruta. Así que teníamos que pensar pronto en cómo salvarlo. No iba a ser fácil. Las autoridades explotaban el histórico miedo que la gente siente hacia los huracanes y las tormentas que han desbordado el río, cuando se ha llegado a convertir en un caudal poderoso y en motivo de noticias. El huracán Gilberto entró a Monterrey convertido en tormenta tropical, causando serias inundaciones. La furia del huracán Alex dejó a su paso muerte y destrucción en México. Al menos 18,000 residentes fueron evacuados a los albergues porque 2 presas están a su máxima capacidad y a punto de reventar. Pero el río es fundamental en la historia y el desarrollo de Monterrey. La ciudad se construyó a sus orillas hace más de 400 años y el Santa Catarina siempre abasteció la vida agrícola. Cuando fue surgiendo la zona industrial, la proveyó de energía eléctrica, facilitando el crecimiento urbano y económico, a pesar de que siempre le iban quitando más y más terreno. Una ocupación histórica de las riberas inmediatas del río Santa Catarina, de sus planicies o zonas de inundación. El que habla es Antonio Hernández, a quien escuchaste antes porque le gusta pajarear en el río. Es biólogo y un respetado ambientalista de Monterrey, que conoce muy bien la complicada relación entre el Santa Catarina, la urbanización y las inundaciones. Ya sabemos que desde los orígenes modernos de lo que llamamos Monterrey se hizo un proceso de rectificación del cauce del río Santa Catarina y ello permitió como ganarle desde una mirada de urbanización terrenos al río. Pero me parece que cada vez hay más conciencia de que esa urbanización tiene como efecto directo que las lluvias, como tormentas tropicales, huracanes, puedan tener un efecto catastrófico. Es decir, en los años 50, cuando la ciudad crecía invadiendo al río, los gobiernos decidieron reducir la anchura natural del Santa Catarina, poniéndole paredes de concreto en la zona urbana. Y así, con ese confinamiento, pretendían controlar que no se inundara la ciudad. Ahora sabemos que no fue la mejor intervención para prevenir las destrucciones por las lluvias intensas. Pero mientras la ciudad más crecía, hasta llegar a los 5 millones de habitantes, los gobiernos continuaron quitando el espacio. Sobre algunas partes del río construyeron puentes, mercados, pistas de go-karts, canchas de fútbol, estacionamientos e incluso un campo de golf. Por supuesto que durante las tormentas, el río, que conserva su memoria, continuó reclamando su cauce y abriéndose paso, y nunca ha dejado de estar amenazado. Yo tengo claro que el río Santa Catarina es un espacio codiciado por los intereses inmobiliarios. A pesar del comportamiento natural del río, el gobierno no cambia. Aún insiste en urbanizarlo. Y por eso, ese julio del 2023, las autoridades explotaron el miedo histórico de los regiomontanos hacia las inundaciones para justificar que sus retroexcavadoras deforestaran los árboles y plantas que dan cauce al río. Sin importarles tampoco quitarle su hogar a los castores americanos, las mariposas monarca, las tortugas de concha blanda, los sauces y álamos que lo enverdecen y las cientos de especies que en él habitan. Fue entonces cuando nos organizamos para defender al Santa Catarina. Fue realmente hasta fácil el conectar o reconectar con muchas personas, entonces empezamos a hablar por WhatsApp para reunirnos urgentemente. El arquitecto Eduardo Damián es activista ambiental y organiza senderismo urbano en el río. Él se enteró del ecocidio el mismo día de la rueda de prensa. Fue una triste sorpresa. Sentí mucha ansiedad, mucha angustia y como una impotencia de ver lo que estaba sucediendo. En esa reunión urgente de la que habla Eduardo, en una cafetería, el 9 de julio del 2023 nació nuestro movimiento al que llamamos Un Río en el Río. Ahí nos encontramos personas con diversas profesiones, como el biólogo y la abogada que antes escuchamos, con ingenieros, educadores y artistas. Algunos ya contaban con cierta experiencia en activismo, otros ya se conocían de otras luchas, así que nos entendimos fácil. Pues empezamos a hablar sobre alguna estrategia política y estrategia de comunicación para cómo poder manejar esta situación. Nos repartimos tareas. A mí, por ejemplo, me tocó redes sociales y explotamos al máximo todas las plataformas para informar a la ciudadanía y convocar a más colectivos y personas a la acción. Compartan su inconformidad ante esta devastación. En el río hay muchísimos
organismos, muchísima vida que necesitamos defender de un montón de intereses que no son los nuestros. Sigan compartiendo nuestras fotografías, sigan compartiendo información y no se rindan. Quizás lo más extraordinario del surgimiento de nuestro movimiento es nuestro contexto. Monterrey es una ciudad caracterizada por su individualismo y apatía hacia las luchas sociales. No es como en los otros estados donde por cualquier cosa la gente se organiza y sale a marchar. Por eso fue asombroso que el mismo día que nos conocimos salimos con una lista de las que serían nuestras primeras acciones. Entonces así surgió la idea de hacer una valla humana. Una persona propuso, deberíamos de pararnos enfrente de las máquinas y pararlas. A la mañana siguiente, cuando llegamos al río a la altura de Guadalupe, las retroexcavadoras ya habían destrozado 1 kilómetro de vegetación. Nos sentimos desolados cuando encontramos los troncos tirados y la tierra pelada, todavía con las marcas de las llantas de la maquinaria que las arrancó. Si unas horas antes ahí había un fresco ecosistema, cuando llegamos, la temperatura ya se sentía como un horno, como en el resto de la ciudad. Pero es de las pocas áreas verdes que nos quedan y estaba pasando simultáneamente en todos. Yendo a distintas zonas, lo único que encontrábamos, la única constante era la destrucción de la biodiversidad. Nos indignamos tanto que a pocos días después marchamos con pancartas y altavoz hacia el Palacio de Gobierno, una de muchas movilizaciones para exigir que frenen la deforestación. ¡Aguas inmobiliarias, no! ¡Aguas inmobiliarias, no! Estamos en el centro de Monterrey, en la calle Ocampo, y este sábado activistas e integrantes del colectivo Un Río en el Río arrancaron una manifestación para exigirles a las autoridades frenar el desmonte selectivo en el río Santa Catarina. Muchos medios, colectivos locales y hasta diputados del Congreso Estatal nos dieron eco. En redes sociales se hizo viral el hashtag Un Río en el Río y nuestros mensajes llegaron rápido al gobernador del estado, Samuel García. Pronto, él también nos respondió. El tema del río generó un debate que es necesario ampliarlo. En este momento se retira la maquinaria del río. Fue muy triste ver ahí los árboles caídos, árboles de 14 años, sauces, árboles nativos. Creo que el gobierno se dio cuenta que la regó y que hizo un acto demasiado mediático que iba a estar dañando el prestigio o las redes sociales del gobernador, que es algo que cuidaban bastante. Estás escuchando un programa especial de Canto de Sensorias, en colaboración con Periodismo de lo Posible. Nuestras fotografías salieron en las noticias. En unas estábamos en cadena, agarrados de las manos, impidiendo el paso de las retroexcavadoras. En otras, protestando en las calles. Y todavía después decidimos seguir haciendo ruido. Hicimos nuevos videos para redes sociales que lograron que más gente se identificara con nuestra lucha. Pero no nos quedamos en el ciberactivismo recibiendo likes. Al mismo tiempo, otra comisión de voluntarios, apoyada por abogados y abogadas, inició un proceso jurídico para detener el ecocidio de manera definitiva. Muy pronto ya se habían sumado 30 colectivos al movimiento. Y con este enorme respaldo, decidimos que era el momento de solicitar una audiencia pública, la primera audiencia pública en la historia de Nuevo León, para encarar a las autoridades que querían destruir nuestro río. Pienso que esto va a cambiar, pero ya no respiro. Mi esperanza es la raza que protege el río. Bueno amigos, ya estamos acá en vivo en la audiencia pública. Vamos a estar transmitiendo en vivo por este canal. Vayan sumándose. El 28 de julio del 2023 se realizó la audiencia. La Secretaría de Participación Ciudadana limitó el cupo a 100 personas, pero mucha gente seguía llegando. Estábamos ahí como si fuéramos uno solo, quienes antes no militábamos en ninguna causa, junto a los representantes de la treintena de colectivos que conformaban el movimiento. Todos con la emoción al tope y teniendo bien claro a lo que íbamos. No negociaríamos ni un daño más al río.
La secretaria de Participación Ciudadana en ese momento, ella me dijo ahí antes de iniciar la audiencia que no íbamos a llegar a ningún acuerdo, pero tú no te preocupes, fue lo que le dije. Obviamente porque yo ya tenía ahí una sorpresa, ¿verdad?, para la audiencia. Zuleima Rincón, joven profesionista, a quien escuchamos al principio contando la tranquilidad que le da visitar al río, era la encargada de exponer en la audiencia lo que habíamos encontrado sobre el verdadero motivo del ecocidio. Un dato que hasta ese momento no era público. Fue mucho estrés, personalmente me sentía como muy comprometida, sentía mucho peso. La audiencia estaba por comenzar. Las y los funcionarios ya estaban en la mesa y ya habían llegado más de 200 personas aliadas y otras continuaban llegando. La tensión aumentaba porque ya no cabíamos más. Y como nadie estaba dispuesto a irse, los funcionarios tuvieron que instalar televisores afuera, desde donde se pudiera seguir la transmisión. Un silencio invadía la sala cuando los representantes del gobierno estatal eran presentados. Pero se llenaba de aplausos cuando presentaron a los nuestros: Lisette, Román, Marcelo, Jerónimo y Zuleima. El equipo que representaba a Un Río en el Río empezó aclarando que esa audiencia no era un favor político, sino un derecho. Después, con evidencia científica, explicaron que, contrario a la versión del gobierno, la vegetación del río sirve de barrera natural contra las inundaciones y ayuda a disminuir los daños de las lluvias intensas. También cuestionaban si no querían desmontar porque habría un proyecto económico escondido. Esa era una sospecha que los funcionarios negaban, hasta que, en su turno, Zuleima los desenmascaró. Ahorita comentaste, Félix, que no tienen intenciones de construir. Yo aquí tengo un acta de notificación de fallo para un estudio de ingeniería de tránsito, modelación y análisis costo-beneficio del viaducto elevado de cuota en el río Santa Catarina, en los municipios de San Pedro, Monterrey y Guadalupe, donde ahorita se presentó el proyecto de remación de la vegetación. Tú me estás diciendo que no quieren construir, pero aquí pagaron $1 millón por este estudio. El estudio que se está solicitando y se está realizando tenía que ver con un viaducto sobre la avenida Morones Prieto, que es diferente a una construcción sobre el río Santa Catarina. Así dice, pero realmente... ¿En serio iban a construir un viaducto elevado sobre el río? ¿No habían aprendido que todo lo que construyen ahí se lo llevan las tormentas y los huracanes? Era evidente que las autoridades no esperaban que Zuleima les demostrara que detrás de la deforestación había intereses ocultos. Me acuerdo que no supieron ni qué decir. Y al final, después de 2 horas, salimos de ahí con 4 acuerdos. El más importante, el compromiso de las autoridades a gestionar que el río Santa Catarina sea declarado área natural protegida bajo una nueva categoría que sí respete los principios de la conservación. Sabíamos que todavía no podíamos cantar victoria, pero ya habíamos logrado algo histórico. Acabábamos de tener la primera audiencia pública en Nuevo León solicitada por la ciudadanía. El río no se vende, se ama y se defiende. El río no se vende. En los siguientes días, cuando un grupo de expertos independientes nos ayudó a revisar los cálculos que el gobierno nos entregó de la supuesta gran inundación que el río provocaría, confirmamos que eran incorrectos. Y para antes de que se acabara el mes, ya habíamos obtenido una suspensión temporal del proyecto a través de los 4 amparos que metimos ante el Poder Judicial. Y con la ley de nuestro lado, logramos detener el ecocidio. Sin embargo, el río volvió a estar en peligro. Un nuevo incendio consumió una parte del lecho del río Santa Catarina, a la altura del puente Félix U. Gómez durante la madrugada. Debido a esto, se desplazaron inmediatamente corporaciones de rescate para atender este incendio de gran magnitud aquí en el río Santa Mientras la estrategia jurídica avanzaba con éxito, casualmente se prendieron 138 incendios en el río. Cientos de árboles y plantas ardieron por semanas, sin que el gobierno encontrara a los responsables. Pero el fuego no pudo arrasar con nuestro movimiento. Ya no había marcha atrás. Seguimos haciendo alianzas con más colectivos y académicos y sumando a más personas voluntarias a la defensa del territorio.
Las amenazas como el viaducto elevado continúan, pero la resistencia también. Lo que hace diferente al movimiento Un Río en el Río es que está conformado en su mayoría por personas que no tenían experiencia defendiendo territorio o en la lucha. Claro, hay personas que sí, pero en su mayoría no, pero que dijo, no me puedo quedar con los brazos cruzados, no sé qué, pero yo tengo que hacer algo. Casi un año después de aquella deforestación que paramos y a pocos meses de los misteriosos incendios, llegó la tormenta Alberto, que fue la prueba de fuego para las teorías del gobierno sobre la inundación bíblica que ocurriría en Monterrey si los árboles permanecían en el río, y de nuestra postura en contra de su lógica. El motivo del que estamos aquí es porque se reportó un deslave en el talud norte del río, un desgajamiento. Cuando la tormenta pasó, varios nos asomamos al río para confirmar lo que ya sabíamos. No ocurrió el diluvio que en 2023 había anunciado la Conagua. Al contrario, la vegetación del río, aquellos bosques de alamillos y sauces, protegieron a la ciudad. Formaron una barrera natural que contuvo el deslave y encauzó el torrente de agua hasta que se alejó. Aunque, como siempre, en el área urbanizada, algunas de las paredes de concreto que intentan contener al río se derrumbaron. Confirmamos que la naturaleza nos cuida si aprendemos a respetarla. El efecto destructivo de las corrientes por la tormenta Alberto se manifestó principalmente en la destrucción de la infraestructura vial. Hay una constante casi del 100% en la cual esos espacios destruidos no tenían presencia de vegetación. La presencia de vegetación sin duda marcó una diferencia, donde el efecto destructivo fue menor. El gobierno estatal, de todos modos, culpó a la vegetación del río de la caída de 2 carriles de las avenidas que están a sus orillas. Los mismos carriles que ya habían sido destruidos 4 años antes por la tormenta Hanna en 2020, pero que necios y sin aprender su lección, volvieron a construir. Suben los niveles de Santa Catarina. ¿Cuánto han gastado en este asfalto? Sobre todo, ¿qué negociazo para las empresas que construyen ese asfalto allá en Monterrey, no? Hoy, el Santa Catarina luce distinto. La tormenta Alberto lo dejó pelón. Se llevó más de la mitad de su vegetación. Pero a cambio, lo dejó con agua cristalina, donde podemos ver ranas, peces e insectos. Entendimos que las transformaciones son parte de esta vida y son inevitables. El río entró en un nuevo ciclo, pero ahora no está solo. Me gustaría empezar con la brigada de biodiversidad. ¿Alguien que quiera compartir? Estamos en un Conecta con el Río haciendo senderismo en medio de la ciudad. Esta mañana vinieron más de 100 personas a admirar a Santa Catarina y su biodiversidad. Muchas jóvenes, pero también infancias y adultos mayores. Personas con las que seguimos tejiendo comunidad. Creo que estamos muy acostumbrados a vivir la vida allá arriba, donde todo es súper rápido y donde no nos detenemos a pensar en lo que hay aquí abajo. Y es súper lindo estar aquí. Pasamos por aquí por un prieto y nunca vemos la vida que hay realmente aquí en el río. Además de lograr que más personas visiten el río, lo conozcan y se enamoren, el 4 de noviembre de 2024 obtuvimos otro triunfo. Logramos que el Congreso del Estado exhortara al gobernador para que declara el río como área natural protegida, una manera de presionar que se cumpla aquel compromiso logrado en la audiencia pública. Quienes integramos el movimiento no perdemos la esperanza de que el río no sufra más daños y nos preguntamos, ¿y ahora qué queremos para el río? A mí me gustaría ver el río Santa Catarina pronto, que sea un espacio regenerado, que sirva como de punto de encuentro entre las personas que habitamos este territorio. Para mí, mientras el río esté más sano, yo estaré más sano también. Me gustaría que el río Santa Catarina fuera un río como tal para que la gente vaya dignamente y declarado como área natural protegida. Y yo, Andy Villarreal, documentalista e integrante del equipo de comunicación del movimiento, sueño con que el río siga siendo un símbolo de resiliencia. Un recordatorio de que incluso bajo el peso del concreto que nos rodea y las sombras de los intereses económicos, la vida siempre se abre paso. Encuentra un camino. La resistencia vive en la mente y el corazón de quienes aún creemos que otro mundo es posible. Somos de una montaña y un río que están vivos. Aquí mero yo me muevo, aquí es donde yo vivo. Ahí los miro.
Saludamos al movimiento Un Río en el Río, quienes nos inspiran con esta historia de la serie Periodismo de lo Posible. Para más información y escuchar la serie completa, visita la página periodismodeloposible.com. Desde Canto de Cenzontles te invitamos a nuestras redes sociales. También te puedes comunicar al número telefónico 221-712-7818. Hasta la próxima. Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol incensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme. Makasanan katiget ni shakakiwin. Kanashka penro. El territorio sonoro de nuestras comunidades.